Buen día para todos, un cordial saludo al Consejo de Programa de la licenciatura. El día de hoy tenemos la presentación del proyecto de investigación intitulado Disponibilidad léxica en los estudiantes del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana, una aproximación desde el análisis de redes, presentado por María Isabel Penagostique y Luis Alberto Vera López. Como asesor tuvimos el docente Miguel Ángel Maecha Bermúdez y además contamos con el apoyo del magíster en estudios de la complejidad, Henderson Bedoya. Para la agenda de hoy tenemos en primer lugar la presentación, en segundo, antecedentes, marco de referencia conceptual y teórico, en tercer lugar tenemos justificación, planteamiento del problema, objetivos, cuarto lugar metodología y quinto resultados, conclusiones y bibliografía. Tenemos la presentación que en primer lugar tenemos el subcampo de la lingüística aplicada, que es la disponibilidad léxica como uno de los referentes de esta investigación, que ha servido como una herramienta de gran ayuda para diversas subdisciplinas lingüísticas que hacen trabajo de campo, como lo son la sociolingüística, la dialectología y la etnolingüística. La metodología de la disponibilidad léxica permite recolectar una amplia información de los encuestados, la cual, pues, dependiendo del enfoque que se le dé, pues, es susceptible a recibir múltiples interpretaciones. Dos áreas que han sido destacadas que utilizan esta metodología ha sido la sociología del lenguaje y la sociolingüística, que relacionan variables sociales con léxico específico y factores cognitivos. Cabe recalcar la importancia del léxico para el aprendizaje de la lengua y por ende también llega a ser importante en el área de estudio de los docentes investigadores al momento de, pues, valorar los procesos de prototipicidad y categorización que se ofrece desde la lingüística cognitiva. Además de eso, pues, esta metodología permite también sistematizar el léxico de especialidad académica cuando se tratan de estudiantes universitarios. Por otro lado, tenemos las redes complejas, las cuales, pues, nos ayudarán a la presentación y medición del corpus recolectado, ya que, pues, a través de redes dinámicas presentará los componentes correlacionados y asimismo, pues, se verán los cambios y reestructuraciones del conocimiento en aspectos tanto macro, meso y micro. En los antecedentes, el estado del arte lo hemos dividido en dos líneas. Con respecto a disponibilidad léxica, a nivel internacional, tenemos la investigación realizada por Santos en 2015, quien tuvo como objetivo principal la obtención del léxico disponible de niños de primaria pertenecientes a una comunidad bilingüe, donde su lengua materna era el nayeri y su segunda lengua el español. A nivel nacional tenemos la investigación realizada por Garzón y Penagos en el 2016. Su investigación la realizaron en una universidad de Villavicencio con estudiantes del primer semestre, también para obtener su léxico disponible. A nivel regional no encontramos antecedentes. La segunda línea es con respecto a análisis de redes. En cuanto a la reflexión epistemológica, tenemos la investigación realizada por Reynoso en 2011, quien describió y evaluó las actividades humanas desde el prisma de una complejidad. En cuanto a proyección en términos de lingüística y cognición, tenemos la investigación realizada por Valenzuela, Pérez y Bustos en 2018, quienes utilizaron el análisis de disponibilidad léxica y los grafos léxicos para analizar los cambios en el concepto aprendizaje en estudiantes de la carrera de pedagogía en la Universidad de Concepción en Chile. Ahora tenemos el marco de referencia conceptual, que en primer lugar tomaremos la disponibilidad léxica y ahondaremos un poco más en su metodología. Tenemos que consiste a partir de una prueba de asociación, la cual, pues, a través de campos conceptuales o centros de interés se busca evocar el caudal léxico de los encuestados para su recolección.
Dichos centros de interés se encuentran con limitaciones prefijadas temporales por cada uno de ellos. Además, hay que tener en cuenta que existen dos variantes para estas pruebas de asociación. La primera es relacionada con los 16 centros de interés y la segunda dirigida a temas específicos. También hay que tener en cuenta que estas pruebas se nutren de datos sociológicos como lo son el sexo, niveles socioculturales, nivel y o categoría educativa, que logran pues categorizar un poco más la recopilación de datos. Como uno de los pioneros en este campo y en Hispanoamérica tenemos a Humberto López Morales, quien en los 90 pues hace o abre camino en este campo de investigación y posteriormente le da la apertura al proyecto panhispánico de disponibilidad léxica, la cual tiene como objetivo principal crear diccionarios del español a través de la recolección del español de diferentes zonas hispánicas. Hay que tener en cuenta que este proyecto se rige su análisis a partir del léxico estadística y pues además de eso también tiene en cuenta o incluye las categorías lingüísticas para llevar a cabo pues, la distinción entre las palabras con significado léxico y el significado significado gramatical. Para nosotros fue fundamental tener lecturas especializadas que nos dieran a conocer lo que son los distintos tipos del léxico. Entonces tenemos como referencia el primer léxico disponible, el primer significado del léxico que tenemos, léxico disponible, que es aquel que se da a partir de una temática o una como una temática dada, ¿sí? Una intención lingüística propuesta. El léxico general es aquella que se encarga de temas variables, o sea, de temas variados y relacionado a la cotidianidad. El léxico fundamental está compuesto tanto del léxico disponible como del léxico general, y el léxico mental es un proceso cognitivo el cual ayuda a almacenar dicha información y además de ello pues permite a la persona tanto reconocer y usar el corpus lingüístico. Continuando con el marco de referencia conceptual, tenemos el concepto dado por Rojas Canos en 2018, quien define a una red compleja como una gran colección de objetos relacionados entre sí. En otras palabras, una red es una representación de un grafo y un grafo está compuesto por nodos y aristas. Situándonos en esta investigación, los nodos son las unidades léxicas o palabras proporcionadas por los estudiantes y las aristas son aquellas relaciones que se establecen entre esas unidades léxicas y los estudiantes. Las redes complejas presentan unas propiedades estructurales. En primer lugar, tenemos el grado. El grado de un nodo es un número de conexiones, es decir, la cantidad de enlaces que tiene un nodo. En segundo lugar, tenemos la modularidad, que es el agrupamiento natural de las redes. Dentro de un grupo siempre van a existir los subgrupos. Entonces, la modularidad determina la dinámica de todo el grupo porque permite identificar el grado de conexiones entre los subgrupos y a su vez permite identificar el grado de aislamiento de los mismos. En tercer lugar tenemos la centralidad de vector propio. En la centralidad de vector propio existen nodos que poseen un alto nivel de conexiones y por lo tanto son buenos candidatos para difundir información ya que su nivel de conectividad garantiza altas probabilidades. Las redes complejas también presentan una clasificación. Tenemos tres tipos de redes: redes libres de escala, redes aleatorias y redes de mundo pequeño. Las redes libres de escala son aquellas redes en las que existen muchos nodos, pero algunos de estos nodos son los únicos que captan la mayor cantidad de relaciones. Un ejemplo de esto en la vida real, un ejemplo de redes libres de escala en la vida real, se puede evidenciar en la distribución de la riqueza a nivel mundial. Vemos que solo algunas personas
alrededor del mundo son las que poseen la mayor cantidad de riqueza. En segundo lugar tenemos las redes aleatorias, son aquellas que no guardan ningún tipo de regularidad y por lo tanto son conexiones que se dan entre sí. Este tipo de redes aleatorias no existen en la vida real, puesto que los seres humanos siempre que nos vamos a relacionar tenemos cierta intencionalidad. En tercer lugar tenemos las redes del mundo pequeño. Estas redes son las que todos sus nodos están conectados con todos, lo que facilita que se pueda establecer cualquier tipo de relación. Un ejemplo de esto en la vida real lo podemos evidenciar, por ejemplo, diciendo que yo puedo estar conectada con alguna persona de otro continente, en Europa, en Asia, a través del amigo de un amigo que me puede estar relacionando con aquella persona que se encuentra en otro continente. Como marco teórico tenemos en primera instancia Introducción a la Lingüística de María Joseph Cuenca y Joseph Hilferty de 1999. Ellos exponen los fundamentos básicos de la lingüística cognitiva desde los postulados del lenguaje como herramienta de conceptualización. A partir de ello, pues tomamos categorización, que entendía como un mecanismo que permite cognitivamente organizar la información de la realidad, la cual varía según pues, el contexto y la cultura en la que se desarrolla. De allí también se desprenden entonces dos procedimientos fundamentales que permiten simplificar la infinitud de lo real. Por un lado tenemos la generalización o abstracción, que consiste en agrupar significados o conceptos obviando diferencias y optando por semejanzas. Un ejemplo de ello podríamos encontrar cuando agrupamos en la misma categoría a una larva, a un gato y a un hombre. Por el contrario, tenemos a la discriminación, que hace referencia a la distinción de categorías dividiendo conceptos a partir del más mínimo rasgo distintivo. Como ejemplo, pues cuando hablamos de una categoría en específico, como podría ser las flores. En segundo lugar, en marco teórico tenemos la investigación llevada a cabo por Enríquez, Maecha y Mateus en 2015, intitulada Análisis de los mecanismos cognitivos del léxico disponible del cuerpo humano a través de grafos. Ellos fundamentan su análisis en la teoría de las redes semánticas, las cuales pues, les permiten describir los diferentes tipos de relaciones asociativas. Además de ello, pues establecen un conjunto de mecanismos que les permiten también explicar este tipo de relaciones. A partir de este conjunto de mecanismos, ese conjunto de mecanismos pues, se apoya mucho en los estudios de naturaleza semántica y formal y categorización cognitiva y modelos cognitivos. Entonces, como podemos ver aquí en la estructuración, tenemos en primer lugar lo semántico cognitivo, en la cual pues, se deriva categorización en primer lugar, y de allí se desprenden coordinación, que a modo de ejemplo, a partir de la investigación, tendremos allí frijol, lenteja y garbanzo. Tenemos asociación funcional, como ejemplo tenemos martillo, puntilla, asociación espacial, ojo, nariz, boca, asociación temporal, tendremos ayer y hoy, asociación causa-efecto, enfermedad, infección, asociación parte-todo, uña-dedo, asociación cultural emergente, tendremos un almuerzo bogotano como ejemplo, asociación general, tendremos la asociación libre de alimentos, y semejanza física, tendremos como ejemplo lombriz, culebra. De naturaleza semántica tendremos la hiperonimia, que como ejemplo tendremos verdura, auyama, brócoli. La sinonimia, tendremos como ejemplo rostro, cara, y antónimos, calle, carrera. Por parte de lo lingüístico formales, las cuales pues se caracterizan por unidades léxicas que se clasifican de acuerdo a sus propiedades sintagmáticas, morfológicas y fonéticas. Encontramos en primer lugar las colocaciones, que como ejemplo tendremos hambre voraz,
composición sintagmática, pantalón largo, asociación morfológica por derivación, tendremos corbata, corbatín, y asociación morfológica por composición formal tendremos sacapunta. Y por último tendremos asociación fonética y por ejemplo tendremos pollo, bollo. Entrando en la justificación nos centraremos en la importancia del léxico fundamental en el docente, ya que pues a partir de él es que debe enseñar y cumple también su función. Por ello nace la necesidad de este proyecto para así pues conocer el léxico especializado que ha alcanzado la comunidad educativa a nivel pedagógico y disciplinar. Para ello pues tuvimos en cuenta el perfil del maestro, tanto sus funciones, cualidades y competencias que proyecta la licenciatura en literatura y lengua castellana. Además de ello tuvimos en cuenta también los lineamientos y estándares curriculares, los componentes de pedagogía y ciencias de la educación, los saberes específicos, disciplinares y didáctica de las disciplinas que están enmarcados en los 4 componentes que establece la resolución del Ministerio de Educación Nacional para la construcción curricular de la licenciatura. También cabe recalcar la importancia de este proyecto en la medida en que a nivel, como se dijo anteriormente, a nivel regional no se cuenta con unos antecedentes en este campo y pues la Universidad Subcolombiana tampoco tiene en su base de datos investigaciones dirigidas a este subcampo de la lingüística aplicada que es la disponibilidad léxica. Por ello pues encontramos pertinente el dejar un punto de partida y un antecedente para futuras investigaciones en este campo. Y es a partir de lo anterior que planteamos la pregunta problema. ¿Cuál es el léxico disponible a nivel pedagógico disciplinar de los estudiantes del programa de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Subcolombiana de Neiva? Con lo cual también se proyectarán los objetivos que serán el camino a tomar para la investigación. Tenemos en primer lugar el objetivo general, que es identificar las unidades léxicas y sus relaciones en el campo pedagógico y disciplinar de los estudiantes del programa de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Subcolombiana de Neiva. En los objetivos específicos tenemos en primer lugar diseñar instrumentos de encuesta para la recolección de datos. En segundo lugar, describir el léxico disponible respecto a conceptos del campo pedagógico y disciplinar. Y en tercer lugar, tenemos realizar un análisis cuantitativo por medio del análisis de redes a partir de pruebas de disponibilidad léxica. La metodología que establecimos para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados fue la siguiente. Como enfoque, tuvimos un enfoque mixto, de tipo descriptivo y un diseño preexperimental. La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 71 estudiantes matriculados en el periodo académico 2022 en las asignaturas de Introducción a la Lingüística, Niveles Discursivos de la Lengua, Lenguaje, Cognición y Educación. Como técnicas e instrumentos de investigación, primero tuvimos algunos instrumentos computacionales. El primero de ellos es GEFI. GEFI es un software de exploración de redes donde se puede importar, visualizar, espaciar y exportar todo tipo de redes. Elegimos este software porque es gratuito. Segundo, porque su interfaz es amigable, es decir, que cualquier persona que no esté directamente relacionada con las ciencias de la complejidad lo puede manejar fácilmente, como en el caso de nosotros. Y tercero, porque permite llegar a conclusiones fácilmente. También tenemos otro instrumento computacional que fueron los formularios de Google, que es una herramienta que permite la creación de formularios y encuestas y recopila los resultados en una hoja de cálculo a través de Google Drive. Y Quilgo es una herramienta web y un complemento de Google que puede hacer seguimiento del tiempo durante la realización de los formularios de Google en su versión gratuita. Se realizaron 3 encuestas que recogieron información sobre disponibilidad léxica. La primera
fue una prueba piloto, la segunda una encuesta de valoración y la tercera que fue el instrumento para la recolección del corpus lingüístico, que fue una encuesta asociativa con centros de interés específicos de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Aquí podemos evidenciar la interfaz del software GEFI, así es el programa como tal. Aquí en el espacio de trabajo podemos observar los nodos con sus aristas. Aquí tenemos el paso a paso del desarrollo metodológico. En primer lugar, tenemos la prueba piloto, que su propósito inicial fue identificar las categorías de análisis y los marcos conceptuales para este estudio y tener un respaldo para la determinación de la escogencia de los campos semánticos de las 3 dimensiones que modelan la licenciatura en literatura y de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Cuando hablamos de las 3 dimensiones, hacemos referencia a la dimensión disciplinar, que comprende la teoría literaria y la teoría lingüística, y la dimensión pedagógica, que comprende la teoría didáctico-pedagógica. En segundo lugar, tenemos la encuesta de valoración, que su propósito fue identificar la aceptación por parte de los estudiantes de los campos semánticos propuestos que servirían como centros de interés para la integración de las dimensiones ya mencionadas. En la encuesta de valoración se propusieron 30 campos semánticos, 10 por cada dimensión, que fueron previamente seleccionados. El enlace, esta encuesta de valoración se hizo a través de los formularios de Google y el enlace se le envió a estudiantes activos del programa. Recibimos 101 respuestas. En tercer lugar, tenemos la encuesta asociativa de disponibilidad léxica. Entonces, que en esta encuesta fue la que se recogió el corpus lingüístico a través de centros de interés específicos de la licenciatura. Esta encuesta también se diseñó con los formularios de Google, estuvo conformada por 5 secciones. La primera de ellas detallaba en qué consistía la investigación en desarrollo y un consentimiento informado para la participación voluntaria y anónima y la utilización de los datos exclusivamente con fines académicos. La segunda sección de la encuesta se solicitaron datos sociodemográficos como edad, género y corte a la que pertenecían los encuestados. Las secciones 3, 4 y 5 conformaban la prueba como tal. En cada una de ellas se hallaban las 3 dimensiones con sus respectivos centros de interés. Aquí se hizo uso del complemento Quizgo para hacer seguimiento y control del tiempo. Se daban 2 minutos por centro de interés para un total de 60 minutos para la prueba en total. Seguido de esto, se realizó una sistematización de datos. Entonces, se transformó en listas las respuestas suministradas por los participantes, estableciendo un corpus de disponibilidad léxica de cada uno de los centros de interés. Seguido de esto, se hizo una limpieza de datos. Se hizo corrección ortográfica si era necesario, la unificación de diversas respuestas en un mismo concepto, se cambió los plurales por singulares. Además de esto, los verbos fueron puestos en infinitivo y para las respuestas compuestas por más de una palabra se decidió tomar unidades léxicas por separado. Seguido de la limpieza de datos, se consolidó una base de datos, trasladando las listas ya mencionadas a hojas de cálculo. Para esto se utilizó Excel, convirtiendo en matrices de adyacencia, donde se relacionaban 2 variables, estudiantes y palabras o unidades léxicas, por medio de 1 si había relación y 0 si no existía. Seguido de esto, se hizo una importación a GEFI. Las hojas de cálculo debían estar en un formato llamado CSV para que el programa pudiera ejecutarlo. Allí pues ya se estudiaban por medio de grafos las conexiones para la visualización de las redes y su posterior análisis.
Como bien mencionaba mi compañera, aquí tenemos una muestra de las dos primeras encuestas. En la mano izquierda vemos la prueba piloto, que como bien mencionaba ella, se solicitó en primera instancia datos sociodemográficos, luego aspectos académicos. Seguido de esto tuvimos eh, las actividades académicas en las cuales estuvieron involucrados en lo que llevan en el transcurso de la carrera y propuestas de formación académica. También se les pidió una viabilidad a la investigación que se llevaba a cabo. Eh, por otra parte, tenemos la encuesta de valoración. Esta, pues, a partir de ella se presentó una escala valorativa con respecto a los 30 centros de interés, 10 por cada dimensión, y también pues, se presentó previamente el perfil de egresado de la licenciatura para que pues tuvieran en cuenta en dicha valoración. Como podemos ver, están los distintos centros de interés propuestos y a partir de ello la escala de totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutro, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Como podemos ver acá, tenemos los resultados de las encuestas de valoración por cada una de las teorías: teoría lingüística, teoría didáctica y teoría literaria. Se puede evidenciar pues cada uno de los centros de interés propuestos y la valoración que se le da al cuerpo estudiantil. Los centros de interés se tuvieron en cuenta a partir de si cumplían más del 50% de aprobación por los estudiantes. Esta figura nos muestra la matriz de adyacencia del centro de interés pedagogía. Entonces tenemos dos variables. La primera de ellas son las unidades léxicas o palabras y la segunda variable son los estudiantes. Entonces encontramos relación cuando el estudiante 1, por ejemplo, ha mencionado la palabra formación, entonces se marca el número 1 cuando existe relación. Cuando no existe relación, es decir, cuando el estudiante no ha mencionado aquella unidad léxica, se marca 0. Esta es la matriz de adyacencia y posterior a esto debía convertirse en un formato llamado CSV para que el programa de GEFI pudiera ejecutarlo y hacer la representación de la red. Como podemos ver acá, tenemos la encuesta asociativa de disponibilidad léxica ya montada en el formulario de Google. Encontramos en la primera sección en una explicación de lo que consistía la investigación que se estaba llevando a cabo. Luego de ello, un consentimiento informado. Y asimismo, después tendríamos el despliegue de lo que es en primera instancia, pues la primera dimensión disciplinar, que es teoría lingüística, y de allí pues se les daba indicaciones con respecto a cada uno de los centros de interés, es decir, que a partir de ese momento contaban con 2 minutos para evocar su léxico en cada uno de los centros de interés proporcionados, o pues los campos semánticos dados para cada una de las dimensiones. Ahora, en los resultados, su análisis y discusión, se describió la disponibilidad léxica de los estudiantes encuestados respecto a conceptos que hacen parte de su identidad profesional en el campo pedagógico y disciplinar. Dicha disponibilidad es medida en términos de unidades léxicas halladas y reguladas por los centros de interés y fruto del modelo de redes, donde se estudian los nodos, que son los estudiantes y unidades léxicas, los enlaces, que son las relaciones que se establecen a través de las respuestas, y el grado, la cantidad de enlaces que tiene una unidad léxica, ocupando un lugar destacado dentro de la distribución de la red. El análisis se centró en los 3 centros de interés con mayor aprobación en la encuesta de valoración debido al volumen de los datos obtenidos. Se utilizó la métrica de centralidad de grado y modularidad. Seguido de esto, se analizó los resultados obtenidos considerando las unidades léxicas con mayor grado
en el campo, para establecer relaciones con el campo disciplinar y pedagógico y así dar una descripción y una caracterización de cada una de las dimensiones. Hemos tomado el centro de interés pedagogía para mostrar lo realizado con cada uno de los 9 centros de interés a los que se les aplicó el análisis. En la figura se muestra la red de disponibilidad léxica conformada por las unidades léxicas proporcionadas por los estudiantes. La distribución que se observa es debido al grado y a la modularidad. Los nodos más grandes son aquellas unidades léxicas con mayor grado, es decir, con mayor cantidad de enlaces, y la modularidad se presenta a través de subgrupos o comunidades distintivas por colores. Entonces vemos subgrupos en color verde, en color naranja, en color morado, y así se conforman las comunidades para este centro de interés. Aquí esta figura nos muestra la red de disponibilidad léxica de la dimensión disciplinar en la teoría lingüística. Encontramos los 3 centros de interés con mayor aprobación, que serían habla, lenguaje y lengua, cada uno con sus unidades léxicas con mayor grado. Vemos que las unidades léxicas comunicación, capacidad y palabra son las que unen a los 3 centros de interés. A partir de estas relaciones en los 3 centros de interés, podemos sugerir una caracterización de la población en la que pues encontramos como resultado unos conceptos básicos de la disciplina lingüística que pues pueden darse a partir de un acercamiento, una aproximación al conjunto de saberes relacionados con los principios básicos de la lingüística general. También a partir de ello vemos conceptos correlacionados de las generalidades teóricas y producto del desarrollo de las competencias generales como el conocimiento de los componentes, las dimensiones de la lengua y las subdisciplinas lingüísticas. Es importante recalcar pues, el conocimiento y las estrategias del desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes, ya que pues, ayudaría a optimizar el desarrollo del ejercicio docente, en la cual pues, se necesita construir una conciencia lingüística, la cual pues, les otorgaría a ellos el dominio del discurso científico disciplinar, teniendo pues, en cuenta y claro el objeto y el método de estudio, que los llevará a futuro pues, a ayudar a construir las competencias comunicativas a sus futuros estudiantes. También pues a pesar de ello se presentan pues en los resultados una etapa pues de escolarización, es decir, no hay como una profundidad de los conocimientos o los conceptos disciplinares, teóricos y metodológicos de la disciplina. En cambio, se puede ver que ofrecen solamente una visión desde la dimensión comunicativa de la lengua y pues también su función, ¿no? Ahora tenemos la red de disponibilidad léxica de la dimensión pedagógica didáctica. Igualmente, como en la anterior, tenemos los 3 centros de interés con mayor aprobación en la encuesta de valoración. Aquí tendríamos los centros de interés pedagogía, docencia y pensamiento crítico, cada una con sus unidades léxicas con mayor grado. Aquí en esta red vemos que solamente una unidad léxica, que es enseñar, une los centros de interés pedagogía y docencia. A partir de esta relación, al momento de caracterizar a la población encuestada, vimos la necesidad de diferenciar los conceptos de pedagogía y educación. Entendidas estas, pues, que a pesar de que se encuentran interrelacionadas la una con la otra, ambas acuden o acogen diferentes campos de la educación en general. Tenemos la definición de educación como el cúmulo de fenómenos universales y principios que abarcan puntos de vista desde la filosofía,
la sociedad, la cultura y las políticas de gobierno que inciden de diversas maneras en los individuos o población. Por el contrario, la pedagogía se entiende como el conjunto de saberes vinculados con el currículo, la didáctica, la evaluación, las medidas pedagógicas y la gestión educativa. También engloban todos los sucesos directamente relacionados con los procesos formativos de los individuos, ya sean estos los estudiantes, las directivas y los padres de familia, junto con los saberes que se eligen y se transmiten desde la institucionalidad. Cabe también recordar o tener en cuenta que el ejercicio del docente no es solamente la actividad de enseñar entendida como la entrega de saberes, los cuales serán memorizados o reproducidos por los estudiantes, sino como una posibilidad de la creación y construcción de este conocimiento. La interacción que se da a partir del docente y la comunidad educativa también sugiere una formación para el mismo docente, es decir, quien forma es formado a la medida que se involucra en un ámbito escolar. A pesar de ello, pues en esa dimensión pedagógica encontramos rasgos muy genéricos, pequeños elementos que no reflejan la interiorización de los fundamentos históricos y epistemológicos de la educación a partir de las teorías de aprendizaje y modelo pedagógico. Ahora tenemos la red de disponibilidad léxica de la dimensión disciplinar en la teoría literaria. Entonces tenemos los tres centros de interés: identidad cultural, canon literario y ficción, cada uno con sus unidades léxicas con mayor grado. Entonces vemos que la unidad léxica que une identidad cultural con canon literario es la unidad léxica cultura, y las unidades léxicas que unen canon literario con ficción son obra y literatura. A partir de ello, pues las relaciones mencionadas en los tres centros de interés sugieren que estas unidades léxicas podrían caracterizar generalidades del lenguaje estético y de la formación disciplinar en la literatura. A través de estas unidades léxicas se demuestra que hay un proceso formativo iniciado y en él se incluyen pues nociones a particularidades del lenguaje literario. Esto se da gracias al desarrollo de competencias generales como la capacidad de realizar lecturas interpretativas y comparativas en afinidad a un corpus, desde los postulados de la literatura como una construcción discursiva, un fenómeno estético, social y cultural. También podríamos caracterizar que se puede evidenciar que se han enfrentado a un corpus literario especializado con el objetivo de evaluar aspectos estéticos humanos con el fin pues, de elaborar propuestas didácticas, las cuales pues, buscarían a partir de ellas pues, crear una relación placentera de la lectura, forjando así un sentido estético, ético, político y axiológico. En los estudiantes, ya que la obra literaria debe ser vista como una muestra de la realidad social y formadora de sujetos sociales que puedan discernir y ser críticos. A pesar de todo esto, también se pudo evidenciar que aún no llegan en su totalidad al fondo de la literatura como un fenómeno estético, sociocultural y discursivo a través de las escuelas semiológica, sociológica e histórica, y además de los estudios culturales que propone la licenciatura para la formación literaria de los futuros docentes en el abordaje y el análisis de textos literarios, a partir de la lectura y la interpretación de textos hallando relación con la cultura y la sociedad. Tenemos ya las conclusiones. La primera de ellas tenemos que en la etapa inicial de la formación existe un escaso desarrollo léxico. Lo anterior posibilita la implementación de estrategias que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos estudiantes y por ende su competencia léxica. Otra de las conclusiones a las cuales llegamos fue
que el modelo de intervención planteado en esta investigación supone una contribución a los estudios de disponibilidad léxica, tanto a nivel nacional como local, marcando un antecedente, puesto que fue evidente la falta de información e investigación en este área. Además de ello, para la adecuación y la creación de nuevos currículos que suplan las necesidades educativas que mejoren el aprendizaje en el área de la lengua castellana, son necesarios y se sugieren los estudios de disponibilidad léxica que aportan herramientas para identificar, describir, analizar y evaluar los estados lexicales de la lengua de una manera sincrónica. Y por último, y ya para finalizar, el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana actualmente no desarrolla estudios y tampoco tiene cursos de disponibilidad léxica, que si bien podrían ser agregados a su plan de estudios como un curso electivo, así los estudiantes podrán conocer esta línea de la lingüística aplicada y la lingüística de corpus. Presentamos la bibliografía que hemos utilizado para la realización de este proyecto de investigación. Y así damos por finalizado a la presentación de nuestro proyecto de investigación como modalidad de grado. Muchísimas gracias por su atención.